la radio de San Francisco Acatepec. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, en el horario que tú nos veas. Esto es No Chat. Acatepec también es tu casa y hoy tenemos un programa fabuloso investigado aquí por nuestro amigo Víctor Arellano, que va a ser China. La China, no la China poblana. Mi querido mandarín. Sí. Esa es una parte de China, los mandarines y los cantoneses. Miguel González nos dio una serie de datos que vamos a utilizar. Excelente. Muchas gracias, Antonio Jiménez. China es un país muy grande, con más de 1,5 millones de habitantes. México tiene 130,000 más o menos. China tiene más de 1,5 millones. O sea que 10 veces más. Más o menos un poco más. China estuvo durante muchos años oculto, creciendo. Sabíamos de China por la pólvora, los chinos inventaron la pólvora, la seda, la ruta de la seda que Marco Polo fue a China en busca de seda y por ahí se trajo muchos productos chinos, el papel de China, ¿sí? Entonces, la pasta. Hay que señalar que en China y en Asia la pasta, la sopa de pasta, el espagueti es de arroz. Marco Polo lo trajo a Europa y acá como no había tanto arroz hicieron la pasta de trigo. El espagueti y la sopa de pasta, etc. Entonces China tenía mucha relación con Occidente, pero de una manera muy pequeña. Durante muchos años China estuvo ahí oculta, poco sabíamos de China, sabíamos de los cafés de chinos. Aquí en Puebla, hace muchos años, hace más o menos 60 años, en el Portal, uno de los portales del Zócalo poblano, había un café de chinos de la familia Lei Q. La familia Lei Q que dio lugar a varios científicos. Eugenio Lei Q, un gran físico que murió recientemente, el cardiólogo Jorge Lei Q, un arquitecto, algunos científicos y científicas de la familia Lei Q que crecieron, que la familia se mantuvo por un café de chinos. Por ejemplo, el secretario de gobierno de Enrique Peña Nieto era Osorio Chong, que por cierto su apodo era el chino. En el caso de Puebla hay 3 familias, la Lei Q, los Chilian, Federico Chilian, un psicólogo universitario, y Chixing, un tipo que fue famoso por actividades no muy lícitas, que murió en circunstancias un poco dramáticas, pero de origen chino. Chixing, Chilian y la familia Lei Q. Entonces, la seda, la pólvora, el papel de China, la pasta, nacieron en China. Durante muchos años, les decía yo, China estuvo por ahí oculta y de repente, ¡boom!, salió al mundo occidental. Actualmente en las Olimpiadas, los atletas chinos barren, ¿sí? Son los que se llevan el mayor número de medallas de oro. Hay una cantidad de músicos chinos prodigiosos, con mucha calidad, entre ellos niños. Hay niños violinistas, niños pianistas chinos que tocan de una manera maravillosa. China está invirtiendo mucho en ejército, en cuestiones militares, deporte y en educación. Sin embargo, es un país que tiene un gran control. China es un país que tiene unas características muy especiales, que suena paradójico, suena absurdo. Es capitalismo de Estado. El nombre oficial de China es República Popular de China y es controlado por el Partido Comunista Chino.
¿Y por qué digo que es una paradoja? Porque lo controla, lo gobierna el Partido Comunista Chino, pero China actualmente tiene a muchos millonarios del panorama que la revista Forbes señala entre los más ricos del mundo. Hay muchos chinos. Hay dos Chinas o dos países chinos, la China continental y la China comunista. Durante muchos años Hong Kong fue una colonia británica, pero ya la China comunista ya lo absorbió y ahora quiere absorber a Taiwán, que es el nuevo Silicon Valley del mundo. ¿Qué quiere decir que es el nuevo Silicon Valley? Está construyendo muchos productos para las computadoras, conductores, semiconductores, elementos para teléfonos celulares, para tabletas, etcétera. Por eso China ya le echó el ojo a Taiwán. También Taipei, también hay otro país, que en este momento se me olvidó su nombre, pero lo voy a recordar. Son países chinos, pero que no pertenecían a la China comunista, que no pertenecen. Hong Kong ya fue absorbido. Por ejemplo, Hong Kong es la cuna del banco HSBC, un banco que nació en Hong Kong cuando era una colonia inglesa, pero ya lo jaló. China también invadió el Tíbet y tiene controlado al Tíbet. En China no se puede tener más de un hijo. El Estado regula demográficamente, como son tantos, no permite a los matrimonios tener más de un hijo. El Estado determina que nada más tengas un hijo. El Internet es controlado por el gobierno, las cárceles están llenas de disidentes. ¿Qué es un disidente? Es alguien que se opone públicamente al gobierno chino, que quiere salir. Recientemente fui testigo de una experiencia. El Centro de Idiomas de Volkswagen, que ya desapareció, decidió dar clases de chino y decidieron traer maestros directamente de China. Es un proceso migratorio terrible, dura muchos meses. No es fácil para los chinos ni para los cubanos, por ejemplo, salir de su país. No pueden salir libremente. Tengo mi pasaporte, tomo un avión y me salgo. No es posible fugarse de China. Es un proceso migratorio muy largo, muy tedioso. Los chinos no pueden salir de China libremente. Cada vez salen más. Hay que señalar algo. En México y en España y en muchos países cada vez hay más tiendas de China. Por ejemplo, en México, en el sureste ya está Dragon Mart. Aquí en Puebla hay me parece que la tienda Triple B es de productos chinos, no estoy seguro. Fíjate que ayer hice un viaje a la ciudad de Puebla, por ahí que es Angelópolis, Angelópolis, la primera Sonata, exactamente. Sí. Y bueno, un mercado chino, exactamente, sí, como de 3 pisos. Así es. O sea, se llama Home Plus, o la casa más, algo así. Pero está grandísimo. Sí. Entonces, son productos chinos. Hay una razón por la cual estos productos son baratos, de calidad, que podemos discutir. No sabemos. Son baratos. Por ejemplo, Shine, esta tienda en internet, por ejemplo, Shine, o por ejemplo, Temu, son tiendas chinas. Están utilizando, y lo que está acabando con el comercio establecido, lo que se llama el éxodo digital. Cada vez más personas, en lugar de ir a la tienda, piden en línea, por internet, hacen sus compras en línea. Los chinos son ahorita los que se han ocupado de esto con productos propios, porque por ejemplo Mercado Libre o Amazon no tiene fábricas. En cambio Temu y Shine sí tiene fábricas donde venden, y además tiene la distribución de sus productos. Muy cerca de aquí, en Chipilo, hay 2 centros, uno de Shine y uno de Temu, donde podemos ir a pedir tal o cual producto. Ahí llega y ahí lo recogemos, o bien te lo llevan a tu domicilio.
Estos dos grandes consorcios son chinos. ¿Cuál es la razón de que China produce tal volumen? Hay que señalar que cuando producimos una mercancía en volumen, el precio baja. En cambio, si producimos dos o tres mercancías, dos o tres productos de una mercancía, pues lógicamente el precio va a ser alto, la ley de la oferta y la demanda. Pero los chinos, como son tantos, tienen mucha mano de obra y les pagan muy poco, ¿sí? China es un país de contrastes, así como Beijing o Shanghái tienen esta gran cantidad de millonarios, y China es uno de los países que compra más productos de lujo, Cartier, Louis Vuitton, Gucci, todas estas marcas de alta gama se venden a pasto en China, pero también tiene zonas de campesinos, zonas lejanas antes se llamaba Pekín, ahora se llama Beijing, la capital, regiones, es un país muy grande, regiones alejadas de Shanghái y de Beijing. La gente vive con muchas dificultades económicas, los obreros viven con dificultades económicas, y más ahora que utilizan mano de obra infantil. Por eso producen tanto producto con tan bajo costo, porque utilizan mano de obra infantil y hay mucha mano de obra. Muchas marcas de computadoras, de teléfonos, celulares, de productos electrónicos, vemos hecho en China. Los componentes son hechos en el país de origen. Las marcas japonesas como Sony, Hitachi, Pioneer son ensambladas en China porque la mano de obra es muy barata. Fenómeno que pasa en México con las maquiladoras. Marcas como Nike, como Adidas, tienen maquiladoras en México porque la mano de obra es más barata. La tela, los insumos vienen de Alemania, vienen de Estados Unidos, y aquí se confeccionan las prendas porque aquí le pagan muy poco a los obreros o a las obreras. La zona fronteriza de México, Tijuana, Ciudad Juárez, hay muchas maquiladoras de mucho tipo de productos, no solo la confección textil, sino también los electrónicos, porque la mano de obra es más barata en México, además sin prestaciones, que en Estados Unidos o que en Alemania o que en España. Adidas es una marca alemana, Adidasler se llama el dueño, su hermano es el dueño de Puma. Hay competencia entre ellos, entre ropa deportiva, zapatos deportivos, tenis, etcétera. Nike es de Estados Unidos, New Balance es de Estados Unidos, Armour es de Estados Unidos. Entonces hay una guerra y ellos buscan maquiladoras donde pagar menos, sin seguro social, sin prestaciones, sin Infonavit. Además les llaman capitales golondrinos porque están un tiempo en una ciudad y de repente, de un día para otro, desarman todo, la nave, y se van a otro. Capitales golondrinos. ¿Por qué? Porque pagan sueldos muy bajos. Pues China es la capital mundial de los sueldos bajos y del trabajo infantil. De ahí su crecimiento económico. Durante muchos años de China sabíamos muy poco y de repente, ¡pum! En México el mercado textil, el mercado electrónico, el mercado de juguetes y de muchos productos está lleno de productos chinos. ¿Sí? Por ejemplo, vajillas de plástico, ¿sí? Por ejemplo, teléfonos, muchos productos están hechos en China. Y lo más curioso es que es un capitalismo de Estado. Es una república que se dice comunista y tiene a los mayores millonarios del mundo. Les decía yo que China es un país que tiene más de 1,5 millones de habitantes. Shanghái tiene 24 millones de habitantes. La Ciudad de México no se sabe exactamente cuántos habitantes tiene, porque es una ciudad a donde habitantes del Estado de México, de los alrededores, van a trabajar.
pero se regresan a dormir a sus pueblos, a sus ciudades. La Ciudad de México está abrazada por el Estado de México. Hay quien dice que son 10 millones de habitantes, hay quien dice que son 12. Es una ciudad muy grande, en donde trabaja mucha gente, pero no vive mucha gente. Dando la hora de salida de las oficinas y de las fábricas, la gente se va a dormir al Estado de México. Ciudades dormitorio. Shanghái tiene 24 millones de habitantes. La capital de China es Pekín o Beijing. Muchos años su nombre fue Pekín. Hay un platillo que se llama el pato de Pekín o pato laqueado. Era un pato que metían en barro, se metía a un horno y se cocía el pato con especies, con hierbas, en este barro que se cocía en un horno. Y dicen, yo nunca lo he probado, que es un platillo delicioso. Pato de Pekín o pato laqueado. Una de las ciudades más pobladas es Pekín. Tiene menos que Shanghái, 21.890.000 habitantes. Las ciudades más grandes de China son Shanghái, Tianjin, Chongqing y Beijing. Marco Polo, hay una discusión si realmente llegó a China Marco Polo. Marco Polo era un navegante veneciano. Él nació en Venecia y lo contrataban, le pagaban y le daban un barco y le decían, vete a buscar seda, vete a buscar especies, un poco como Cristóbal Colón, cuando los reyes de España lo mandaron a las islas orientales a buscar especies y vino a dar a América, ni supo cómo, ¿sí? Pero sí les convino a los españoles porque se llevaron todo lo que pudieron. Pues Marco Polo, que nació en Venecia en 1254, es un viajero y mercader famoso por los relatos que se le atribuyen sobre el viaje a Asia Oriental. Se le atribuyen. Ahora hay discusiones si realmente llegó a China. Narración que dio a conocer en la Europa medieval las tierras y civilizaciones de Asia Central y China. Dice la historia, que Marco Polo llevó a Europa la pasta y la seda. Él fue a buscar la ruta de la seda. La seda es producida por gusanos de seda, donde se encierran. Esto es seda. Lógicamente, hay que conseguir muchos gusanos para conseguir varios metros de seda. Por eso la seda es tan cara y tan preciada. Y dicen que la seda china en aquella época era la más preciada para reyes, príncipes, duques, para la realeza. Para la gente pudiente, la seda china era la más buscada. China es un mundo de gran espiritualidad, una del Falun Dafa, que es una suerte de Tai Chi, también del Tai Chi. El Falun Dafa y el Tai Chi, sobre todo es practicado por personas de la tercera edad. Es una serie de movimientos lentos, como de karate, con respiraciones. Y lo practican en parques públicos. Una gran cantidad de viejos se reúnen en un parque y ahí están practicando estas dos disciplinas, Falun Dafa, que actualmente está prohibido en China, y el Tai Chi. Son movimientos lentos y respiración especial. También China es cuna del Kung Fu. Yo creo que Bruce Lee fue el máximo exponente, o sigue siendo, del Kung Fu. Es un arte marcial chino que nació en unos templos taoístas, ¿sí? Los templos del Shaolin. El taoísmo es una de las religiones que hay en China. Y los templos del Shaolin nació el Kung Fu, que hay que señalar que es una disciplina espiritual no de ataque, sino de defensa, no agresiva, sino de defensa, el Kung Fu. 3 son las civilizaciones madres de la historia humana: China, la India y Egipto. Los estudiosos de la historia humana dicen que las madres de las civilizaciones fueron China, la India y Egipto.
Como civilización se denomina el conjunto de costumbres, conocimientos, artes e instituciones que constituyen las formas de vida de una sociedad humana. China, la India y Egipto. En este sentido, las civilizaciones son sociedades que han alcanzado un alto grado de complejidad en sus formas de organización, en sus instituciones, su estructura social y sus relaciones económicas. China tuvo momentos de mucho, parecidos a los actuales, de mucho esplendor económico, porque le vendía productos a países asiáticos y europeos. Es una de las sociedades más antiguas, junto con la India y junto con Egipto. La historia de China no se ubica muy bien. ¿Cuándo fue fundada China? No sabemos realmente, pero fue miles de años antes de nuestra era, antes de Cristo. China es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con continuidad hasta la actualidad. Sus orígenes en la cuenca del río Huang y Yangtze. Yangtze es el río amarillo y Huang es el río largo, donde surgieron las primeras dinastías, la Xia, la Shang y la Shu. La existencia de documentos escritos hace cerca de 3.500 años ha permitido el desarrollo en China de una tradición histórica muy precisa que ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la edad contemporánea. La cultura china, según el mito, se inaugura con los 3 emperadores. 3 emperadores que estaban en diferentes zonas de China. Es tan grande China que llegó un momento que tenía 3 emperadores que no estaban en pleito, no estaban peleando, porque cada quien tenía su zona y ni se conocían y ni se veían, ¿no? 3 emperadores. El primero es Fuxi, el otro es Shennong y el otro es Wang. Este último considerado como el verdadero creador de la cultura china. Sin embargo, no hay registros históricos que demuestren la existencia real de estos reyes o emperadores que, de acuerdo con la tradición oral, es decir, no hay nada escrito, sino que se contaba de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera. Fueron historias que se transmitieron de generación en generación. Se dice que estos emperadores vivieron hace 6.000 años antes de Cristo. 6.000 años. O sea que China es un país milenario que se ha dedicado toda su vida a construir ese imperio económico que es ahora. La enorme extensión geográfica del estado actual de la República Popular de China hace que la historia de todo este territorio abarque en sentido amplio a un gran número de pueblos y civilizaciones dentro de China. Sin embargo, la cronología tradicional de la historia china se centra en el grupo étnico de los chinos y está íntimamente asociada a la evolución de las lenguas chinas, 2, la mandarina y la cantonesa. Es un asunto un poco curioso, algo curioso, que los ideogramas, la escritura china y la japonesa son iguales, pero el lenguaje es diferente. El lenguaje oral, hablado, es diferente, pero los ideogramas son parecidos. Dicen los que saben del asunto que es uno de los idiomas más difíciles para los occidentales de aprender, porque depende mucho de la entonación, ¿sí? Si tú entonas una misma palabra de diferente manera, tiene otro significado. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Ni hao. Cuando vayas a China, llegando tú, acuérdate, ni hao. Como diciendo, ¿qué onda? Y si digo otra cosa, No, quién sabe en qué lío te vayas a meter. una partida de peñetas. Sí, te puede tocar. Las religiones en China, el budismo de Buda, hay grandes templos dedicados a Buda en China. El taoísmo, el Tao es un libro tradicional, y el confucianismo. Por aquí tenemos
la biografía de Confucio. Confucio originalmente era un filósofo, pero su filosofía se convirtió en una religión. China tiene muchos seguidores de las ideas de la filosofía de Confucio. Aquí tenemos la biografía de este filósofo chino. El confucianismo y la religión tradicional china, que en muchos casos son practicadas conjuntamente, y una forma de sincretismo religioso. Durante muchos años hubo misioneros católicos en China, pero no lograron impactar de una manera muy fuerte. Sí hay comunidades católicas, pero muy pequeñas. ¿Sí? Había, sobre todo los jesuitas, fueron mucho a China a fundar misiones, pero no tuvieron el éxito por una razón muy sencilla, que el taoísmo, el budismo, venían de muchos siglos atrás, es decir, ya estaba muy, muy fuerte en la mentalidad de los chinos. Y llegar con una nueva religión, pues es difícil, porque la gente ya tiene muy arraigada su religión. La Revolución China de 1949, o Revolución Comunista China, fue una revolución social que comenzó en 1927 y culminó en 1949 bajo la conducción de Mao Zedong. Estaba China en el feudalismo, fue un salto histórico terrible, ¿no? Del feudalismo de la Edad Media en 1927 al comunismo en 1949. Actualmente China esto no me voy a cansar de recalcarlo, se dice comunista, pero tú puedes comprar un Mercedes-Benz, un Cadillac, un Rolls-Royce, el auto más lujoso, el perfume más lujoso, el reloj más lujoso, y las tiendas de marcas más caras están en Beijing y en Shanghái. Esto aparentemente pues es un absurdo, pero se da. Pero ya no solo los chinos están invirtiendo en China, ya están invirtiendo en todo el mundo. En México desde hace muchos años hay restaurantes de comida china. Aquí hay algo interesante. Estos restaurantes ofrecen chop suey y chow mein, que no son comidas chinas. Estas comidas las crearon los chinos que fueron a trabajar en el tendido de las vías del ferrocarril en Estados Unidos. Ya. La cocina, la comida, usa elementos de la región en todo el mundo. Cuando llegan los chinos a Estados Unidos, sobre todo en la región de California, pues utilizan lo que hay ahí. No podían utilizar productos chinos porque pues no había. Y entonces crearon el chow mein y el chop suey. Está considerado una comida china y que es china, pero no nació en China, nació en Estados Unidos de manos chinas. ¿Sí? Entonces, República Popular de China, gobernado por el Partido Comunista Chino, que de 1927 a 1949 tuvo su revolución de la mano de Mao Zedong. Es un país comunista, con una gran cantidad de millones. Por ejemplo, en Madrid hay una inmobiliaria que se llama Wanda, China, y ya compró un estadio de fútbol, bueno, más bien construyó donde juega el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid, que es un equipo de una gran tradición española, ya hay inversión china. Wanda es dueño del estadio y de la mitad del equipo. O sea que se puede decir que ya es medio chino. Ya es medio chino, japonés, come caca y no bebe. Y además están comprando viñedos. Por ejemplo, en México, en Puebla, durante la época del chile en nogada, debemos tener mucha atención porque muchos de los chiles ya no son poblanos, ya no son de tiempo, son chinos. Ya hay muchos productos vegetales en México chinos. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de platicar con la dueña de un taller mecánico que está aquí en San Andrés Cholula, muy cerca del Zócalo. Y le dije, ¿cómo va tu taller? Es un taller de maquinados, tiene un torno, fresadora.
me dijo, los chinos nos están ganando el mercado. Los chinos están acabando con muchas industrias mexicanas. Otro dato que me tocó verlo, no me lo contaron, lo vi. Hace más o menos 30 años, 35 años, yo participé en un equipo que trabajó para formar el periódico Síntesis, que ya no es impreso, ahora es digital, y que hace la revista Rostros. En ese tiempo, el socio capitalista, el dueño de la imprenta, Magnograph, Armando Prida, me dijo, los chinos me están quitando mucho trabajo. Hace 30, 35 años, imprentas. Y le dije, oye, pero los mexicanos que le piden trabajo a los chinos, ¿no se les encarece con el envío? Me dijo, no, su proceso es tan barato que junto con el flete les conviene más mandar imprimir. Claro, estamos hablando de impresión de miles de ejemplares, ¿sí? Les sale más barato imprimir en China. Hace 35 años ya se hablaba de que los chinos estaban copando mercados. Actualmente, Volkswagen, esa empresa alemana tan poderosa, está en crisis. En Alemania acaban de cerrar 2 plantas, 10,000 trabajadores se fueron a la calle despedidos porque los autos chinos están copando el mercado. Invadiendo, ¿no? En México me parece que hay 15 marcas de autos chinos a la mitad de precio de los autos que ya conocían. Ford acaba de anunciar que únicamente va a fabricar pickups, camionetas, y el Mustang, que es su auto, digamos, insignia. Estrella. Sí, porque los chinos están inundando el mercado. Anunciaron los chinos una fábrica en Colombia, otra fábrica en Brasil, una fábrica en Ecuador para el mercado latinoamericano. Yo no sé si en Canadá ya entraron. Donald Trump dijo que los productos chinos no van a entrar a Estados Unidos. Sin embargo, el mercado mundial no es Estados Unidos. Obviamente. Hay un mercado, y si a mí me dan un auto con ciertas características a mitad de precio, pues yo compro ese auto chino, ¿sí? Aunque me estoy jugando si va a haber refacciones, si van a ir a China por ellas, si va a haber calidad, etc. Pero bueno. Digo, supongo que sí, ¿no? Digo, cuando te traen algo es porque ya viene todo un ya viene todo, sí, ya viene todo el sector. Sí. Digo, no estamos en contra, pero tampoco a favor. Pero pues, sí, a pero veces en la realidad hay cosas que a lo mejor compras que, digamos, no sé, una lamparita china, ¿no? Y en 15 días ya se está encendiendo. Sí. Digo, Sí, o sea, ya es decisión de cada quien. porque producen tal volumen de mercancías que la calidad no es la deseable. Por supuesto, si comparamos una lámpara alemana con una china, la china vale 10 veces menos, pero dura 10 veces menos. Efectivamente. Porque las fábricas alemanas, francesas, españolas, italianas tienen un alto índice de calidad, de control de calidad. No así los chinos, pero inundan el mercado. Yo no sé si en México haya tiendas que no vendan productos chinos, pero yo lo dudo. No, digo, nada más te vas al centro de Puebla, no nos vamos a México, al centro de Puebla, ¿no? Sí. Ves bocinas, Sí. ves, por ejemplo, hay una tienda que es en la 2, se llama Nala. Uh-huh. Esta tienda, o sea, está invadido de Productos chinos. hueles oxígeno chino y casi, ¿no? Sí. Lámparas, ¿cómo se llama? Videojuegos, o sea, antes, ¿cómo se llama? Empresas de prestigio te vendían un videojuego, no sé, en Hecho en Japón. 2,000, 3,000 Sí. pesos. Hecho en Ahora Japón. encuentras un videojuego con 610 videojuegos en Por 150, supuesto. ¿no? Sí. A lo mejor es retro, pero pues te diviertes. Y la razón es que producen millones de videojuegos, de cartuchos, y a los chinos que los fabrican les pagan una miseria, o bien a los niños, la mano de obra infantil. Por eso hay países, por ejemplo, Alemania no vende productos chinos por estas razones, principalmente porque utilizan mano de obra infantil,
¿sí? Por estas razones, pero además para fortalecer a la industria local, que es uno de los principios básicos de la sustentabilidad y que es algo que en la radio de Acatepec estamos impulsando. Consume local, consume local. Pero digo, ya ni tan local, ¿no? No, Digo, tenemos la fortuna o la desfortuna de, por ejemplo, dices tú un celular, ¿no? no, No pues hay, sí, no se puede. no hay celulares mexicanos. No hay. No Digo, hay la tecnología. Exactamente. Y el potencial económico también no lo hay, ¿no? Digo, si vas a emprender a lo mejor un, un proyecto, pues tienes que tener primero infraestructura. Luego de la infraestructura, pues un área en donde tienes que poner tu empresa. O sea, son muchos procesos, ¿no? Pero, digo, podemos consumir, como dices tú, lo local, frutas, Verduras, verduras, carne, carnes. ¿Sí? El principio de sustentabilidad te sugiere, te recomienda consumir lo que se produce en 20 kilómetros a la redonda. Pero, por supuesto, ropa es difícil, calzado es difícil, teléfonos, etcétera. Otro ejemplo que tenemos muy cercano, Chipilo fue creado originalmente para producir vacas y productos lácteos, ¿sí? Pero con el paso de los años, pues aparecieron los acaparadores y dejó de ser negocio tener 10, 15 vaquitas y entonces se ha ido transformando gracias a Segucino y a Santa Fe y a otras fábricas grandes en maquiladora de muebles rústicos. Y varios conocidos que tengo en Chipilo que alguna vez tuvieron establo para producir leche, ahora pusieron un tallercito en ese mismo espacio para producir muebles para Segucino, maquiladores. Y ellos utilizan máquinas chinas que valen la mitad de las italianas o de las alemanas o de las españolas para producir los muebles, ¿sí? No duran igual, no es la misma calidad, pero valen menos. Y lo mismo pasa con estas máquinas que vemos, que por ejemplo Rafael Moreno Valle compró para arar unos arados. Unos tractorcitos pequeños. Tractorcitos, sí, de un motorcito de moto, sí, que eran chinos. Fíjate que qué bueno que tomas retomas ese dato. Tengo un conocido que tiene un motorcito de esos. Sí. Y le digo, ¿qué tal sale? Dice que le costó, creo que 25, algo así, o 15. Pues dice que un litro te alcanza para agarrar un cuarto de hectárea. Con 5 litros, perdón, con 5 litros. O sea, aras muy bien eso, le digo, pero por ejemplo, las refacciones, ¿no? Porque dices, sí, ya, o sea, por eso te digo, estos cuates van con todo, o sea, te pegan, decía mi papá, el que pega primero pega 2 veces. Claro. ¿No? ¿Sí? Otro ejemplo, y que aquí en Acatepec lo tenemos ebulliente cotidianamente, todos los días, son las motos Itálica, las motos chinas, pero ya no solo hay Itálica. Hace algunos meses entrevistaron al dueño de Electra y de TV Azteca, a Salinas Pliego, y dijo que Itálica fue su mejor inversión. A tal grado que él ya tenía una armadora en Querétaro, a él le mandan las motocicletas y las motos desarmadas y él las arma aquí. Antes se las mandaban en barco, armadas, ¿sí? Y actualmente en cualquier tienda de las que tenemos por aquí, los alrededores, podemos comprar una moto Itálica en incómodas mensualidades, pero realmente es un precio accesible. Por eso ahora vemos a damas, caballeros, niños, personas de todas las edades, están haciendo el éxodo de la bicicleta. Muchos años San Andrés Cholula fue un pueblo bicicletero, ahora es un pueblo motocicletero. Exactamente. ¿Sí? Gracias a Itálica y a otras marcas chinas, porque no es la única. ¿Sí? Pero no es Itálica, No. es Fatálica. Sí, sí, sí.
Pero bueno, son motocicletas chinas que duran lo que duran hasta que se acaban y hay que cambiarle el motor porque creo que no tienen reparación, pero que se están vendiendo por millones. Ricardo Salinas Pliego dijo, fue mi mejor negocio y gracias a eso tengo 2 equipos de fútbol tan chafas como son Puebla y Mazatlán, porque vendo muchas motos. El fútbol no me deja un quinto, al contrario, ¿no? Sí. Entonces, pues China está como la humedad en todos lados. Y creciendo, ¿no? Y creciendo, sí, esto no se ha acabado. Hay una ciencia nueva que se llama la geopolítica. Tenemos a un gran geopolítico mexicano, Alfredo Jalife, que estudia la geografía y la política, la geopolítica, y la actividad principal es la economía. Y la segunda es la economía de guerra. Estamos viendo la guerra de Ucrania con Rusia, tiene ya algunos años, está a punto de estallar la guerra de Rusia contra Georgia, que era otro país que fue de la Unión Soviética. Corea del Norte ya se metió en Ucrania. Ucrania utiliza misiles de Estados Unidos y tanques de Alemania. Pues la economía de guerra también es muy importante y China, pues ahí nomás los está viendo. A ver, cuando dice yo también entro, ¿no? Y agárrate, Catalina, porque vamos a cabalgar. Ahí sí se va a poner la cosa fea, porque son muchos. Los chinos son muchos. Decía, bueno, escuchaba ese tiempo, ¿no? Hace 20, 25 años, cuando terminaba me parece que la Segunda Guerra Mundial. Decía que China, que si Estados Unidos le mandaba 1, él le mandaba 10. Pues sí. 10, ¿cómo se llama? 10 soldados. Sí. O sea, están cañones. Pues, más de 1,5 millones de habitantes, eso nos pueden decir. Muy bien, a partir de 1949, China había enfrentado una escalada social, económica y problemas políticos como resultado del imperialismo occidental y japonés. Hubo una guerra China-Japón y el declive de las dinastías, las hambrunas y un sistema opresivo de terratenientes, el feudalismo, mantuvieron a la gran masa de campesinados rurales, pobres y políticamente privados de sus derechos. El Partido Comunista Chino fue formado por jóvenes intelectuales en 1921, inspirados por las ideas socialistas europeas y por el éxito de la Revolución Soviética de 1917. En el primer Frente Unido, los comunistas chinos se aliaron con el nacionalista Kuomintang contra las fuerzas de los señores de la guerra locales y los imperialistas extranjeros. Hubo una matanza en 1927 en Shanghái que fue la que desató la Revolución China. Su primer líder fue Chiang Kai-shek y esto marcó el comienzo de la guerra civil china entre nacionalistas y comunistas, una guerra que duró 30 años. Actualmente, los países chinos son Taiwán, Formosa, que es el país que hace rato no me acordaba, Hong Kong, que ya fue adicionado a la China comunista, y Taipei, ¿sí? China ya le echó ojo a Taiwán, porque es el nuevo Silicon Valley de China. Taiwán, que es un país capitalista, está invirtiendo mucho en lo que se llaman startups. Son fábricas, son laboratorios dedicados a la computación, a los satélites. Ahora, México acaba de poner en órbita 2 satélites, nanosatélites. ¿Qué significa nanosatélites? Pequeñitos. Lo curioso es que estos nanosatélites mandan la información a un gran satélite, que es el que lo manda a la Tierra. Entonces yo digo, pues, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, algún sentido ha de tener. Sí, la UPAEP estuvo inmersa en este proyecto. En Cabo Cañaveral la semana pasada pusieron 2 nanosatélites mexicanos. No son los primeros. Ya hubo un proyecto coordinado por el Instituto Politécnico Nacional que se llamó SAT-1 hace más o menos 35 años. Es
En este caso, la UAP participó en el SAT-1 y ahora lo que no sabemos qué vamos a hacer con la basura espacial. Los satélites tienen una vida útil, se apagan y ahí se quedan dando vueltas alrededor de la Tierra. ¿Qué vamos a hacer cuando ya no haya espacio, cuando ya no quepan los satélites? Pues no sé. Pues a ver si se les puede bajar de alguna manera, ¿no? Un charpe, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que estás hablando de la tecnología, pues ahorita, por lo que he visto, China lleva enfrente, lleva un paso más adelantado de todos los países, el IA, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Verdad? Te sorprendes, ¿no? Pues ahora ya lo hace todo IA, ¿no? Componer canciones, incluso hasta ya hay robots que atienden al ser humano. Ahora sí estamos Esto viendo, es muy peligroso, pero bueno. estamos viendo lo de Arnold, muchas letras, ¿no? Sí. Terminator. Bueno, continuamos. Porque esto de la inteligencia artificial puede hacer más inútiles a muchos seres humanos, más de lo que son. Estamos viviendo las nuevas generaciones con el teléfono, con la tableta, con la computadora, viendo videos, ya no quieren leer. El promedio de atención de un joven actualmente en una clase es de 20 minutos, más de 20 minutos no pueden poner atención, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se va a tener que cambiar los programas educativos porque el sistema tradicional del maestro allá adelante hablando y los alumnos escuchando, tomando apuntes, ya no va a funcionar, ¿sí? Entonces, muchos estudiantes ya utilizan la inteligencia artificial, hay otro que se llama Snapchat, no sé qué, para generar textos. Entonces vamos a ir perdiendo habilidades y vamos a ir perdiendo funciones cerebrales, ¿sí? Y vamos a ser cada vez más dependientes. Hay muchas películas, no solo Terminator, por ejemplo 2001 Odisea del Espacio, que narra el momento en que un robot se apodera del control del mundo, ¿sí? Entonces, creo que esto que era ciencia ficción ya no estamos tan lejos, ¿sí? Pero yo creo que todavía hay que seguir ejercitando la lectura. Hace unos meses me tocó un sobrino mío, me dijo, oye, tío, ayúdame, necesito hacer un trabajo, ¿cómo no? Le digo, yo aquí, me dio el tema, le dije, yo aquí te presto unos libros, y me dijo, oye, ¿no habrá videos en YouTube? No me gusta leer. Sí. Fíjate, o sea, te das cuenta de que de 30 años hacia acá, que pues muy pocos ya visitan una biblioteca. Creo que ya ni existen las bibliotecas para Pues empezar. ya los libros son Digitales. electrónicos y digitales. Sí, digo, bueno, aquí en nuestra presidencia tenemos una pequeña biblioteca, Sí. no muy surtida, pero Junto a la iglesia, sí. no, en la presidencia, Ajá, en la mera en la presidencia. primera presidencia hay una, y pues lamentablemente vas y ves que todos los libros están empolvados. Sí. Es la lamentable historia. Ujú. Pero bueno, Pero yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor, no creo. Yo creo que el mejor tiempo es el que estás viviendo. Pues, cuando ya te mueres, pues ya para qué te preocupas. exacto. Pero son los cambios. El Internet, que su primer uso fue militar, el Internet fue creado para uso militar, revolucionó. En 20 años el mundo ha cambiado de una manera vertiginosa, de una manera diametral. Yo no creo que sea malo. Hay cuestiones que se han descuidado, por ejemplo, la lectura, por ejemplo, la visita a las bibliotecas. En algunos países del primer mundo, tú, como estudiante de una universidad, tienes una especie de bitácora y tú debes tener ciertas horas de estancia en la biblioteca. Eso no lo pones tú, lo pone la bibliotecaria, el empleado de la biblioteca. Es obligatorio que tú pases al mes cierto número de horas investigando, ¿sí? Porque no todo está en Wikipedia. Wikipedia tiene muchos errores, no todo está en Internet. Internet también tiene mucha basura, ¿sí? Pero bueno,
estamos viviendo un tiempo de cambios. Esto de la inteligencia artificial que tiene un año, ¿sí? Ponle dos. Ponle dos y ya se está utilizando mucho que tú le das una idea al Snapchat, no sé cómo se llama. Chat GPT. Ese chat GPT, y tú le das una idea y te hace un texto. ¿Sí? ¿Y Mira, por qué no lo haces tú? mira, antes, bueno, vamos un poquito más arriba, ¿no? De las impresiones ahora. Ahora ya son impresiones 4D, 3D, ¿no? Sí. O sea, dices, yo nunca me imaginé tener a lo mejor, no sé, vamos a hablar de anime, ¿no? Una impresión de Goku en 3D, ¿no? O sea, dices, ¿qué onda? Ya, y todavía con movilidad. Articulación, o sea, articulados, es que, ¿qué onda? O sea, ¿a dónde estamos llegando? Antes la única impresión que tenías era la de papel, ¿no? Pues sí. Bueno. Y por ejemplo, el 3D tiene muchos usos. Por ejemplo, le falta una pieza a tu auto y hay talleres especializados aquí en Puebla que hacen una impresión en 3D y luego ya se fabrica en metal esa pieza del auto que no, o bien prótesis para personas que por alguna razón perdieron un brazo, una mano, un dedo, una pierna, ¿no? Se hace una impresión en 3D y luego con un material parecido a la piel humana se hace una prótesis. Tiene muchas utilidades. Entonces, por supuesto que el progreso no es malo y por supuesto que los chinos son vanguardia, Sí. ¿sí? Pero también, con esto quiero terminar, a este boom económico, este mundo que pudiera parecer maravilloso, porque está produciendo mucho dinero y muchos robots y inteligencia artificial, etcétera. En contraparte, los chinos viven vigilados, viven sin libertad, no tienen acceso a WhatsApp. Allá tienen sus redes sociales chinas. No entra Facebook, no entra WhatsApp, Instagram ni TikTok. Tienen el equivalente, que no sé cómo se llame, ¿sí? Porque yo tampoco soy afecto a las redes sociales, pero todo eso está vigilado. Esto nos remite otra vez a la ciencia ficción. Hay una novela de George Orwell que se llama 1984, donde Big Brother, una computadora, vigilaba el mundo y te decía, eso no. En China así es. Tú no puedes salirte de los cánones chinos, de los cánones establecidos por el gobierno chino, so pena de acabar en la cárcel. ¿Sí? En China, por ejemplo, los turistas que toman fotografías en zonas prohibidas de manera clandestina, pueden pasar 20 años en la cárcel. Hay muchas personas en la cárcel que llegaron como turistas y que cometieron algún delito de este tipo. No digamos Corea del Norte, que es mucho más, ¿no? Cuba también. En Cuba no puedes tú tomar fotos, no puedes llegar con una cámara, necesitas un permiso especial. También puedes acabar en la cárcel. Y en zonas específicas. Específicas y autorizadas. Entonces en China no hay una libertad. Por ejemplo, esto que dices tú por ejemplo, los juegos. Los chinos aunque los chinos producen estos juegos de computadora, ellos no pueden consumirlos. No pueden consumir el cine que nosotros consumimos, la literatura, la música. El Estado restringe todo esto. Por supuesto, hay gente que mete un CD de contrabando, un libro, ¿no? Habrá chinos que lean español o inglés, ¿no? Yo voy de turista, acabo mi libro y se me olvida en el hotel, ¿no? Pero todo esto es perseguido. Hay mecanismos en Cuba, en China, en Corea del Norte, antenas, equipos donde se roban señales y pueden enterarse un poco clandestinamente de lo que pasa en el mundo occidental, pero si te cachan, a la cárcel. ¿Sí? Entonces no hay, por ejemplo, hace poco en China hay un pintor que tuvo que huir, la comunidad artística mundial tuvo que pedirle al gobierno chino que le permitiera salir porque estaba en la cárcel por pintar fuera de los lineamientos comunistas chinos. Él hacía arte degradado,
degenerado, le llamaban los chinos, porque tenía un estilo occidental. Y decían, es un artista degenerado, porque no está dentro de los cánones chinos. Entonces hay un boom económico que no beneficia a las grandes masas de chinos. Hay chinos miserables, campesinos en la miseria, en las zonas lejanas de los grandes centros urbanos, obreros que ahí la llevan, que viven al día, en multifamiliares que le podríamos llamar palomares, edificios con cientos de departamentos hacinados, ¿no? No puedes tener más de un hijo, no te puedes casar con quien tú quieras, la homosexualidad es delito, es perseguida, ¿no? O sea que, digamos, China en sí, a los ojos digamos, del mundo occidental, pues es un infierno, sí, se podría decir, ¿no? Por supuesto. Una pregunta que siempre me he hecho, o a lo mejor es que han platicado, ¿no? Que vienen, no sé si sea cierto, que vienen, por ejemplo, sale el barco de China, se dirige a diferentes continentes y pues ahí lo están trabajando. ¿Es cierto o es falso? Son barcos fábricas. Por ejemplo, hay barcos fábricas en aguas internacionales y no le pagan impuestos a ningún país porque están en aguas internacionales. Pero también es cierto que hay un gran contrabando de chinos. Hay chinos que se salen igual que de Cuba, igual que de Corea del Norte, que se escapan y que le pagan a un pollero. La mayoría quieren llegar a Estados Unidos, pero muchos mueren por las condiciones en las que viajan en el trayecto, y hay niños, y hay mujeres, jovencitas y jovencitos. Hay una comunidad china muy grande en el mundo, pero hijos de millonarios que estudian en las mejores universidades del mundo. Pero el pueblo llano, común y corriente no puede viajar. Y esto es un fenómeno que se está dando mucho, barcos fábricas. Sí, es lo que comenta, ¿no? O sea, digo, ¿es real Es real. o es ficticio, ¿no? No, es real y además, imagínate, si en una fábrica, en tierra firme, te pagan lo que quieren los chinos, imagínate en un barco, donde además, un poco como China, ¿a dónde te vas? En un barco, ¿a dónde te vas? A donde lo lleven. Por eso, pero ¿puedes subir? No. A menos que quieras hacer comida de tiburones, ¿no? O de lo que pues, pueden comer, ¿no? Pues sí. Digo, me imagino que también ahí vienen niños, ¿no? Por supuesto. O sea, vienen trabajando, y lo que me comentaba, ¿no? O sea, llegan a su destino, entregan su cargamento, vuelven a subir para irse para allá, trabajando nuevamente. O sea que pagan traslado, pagan, me imagino que han de pagar comida, su alimentación. Sí. O sea que está de la patada ser chino, ¿no? Otra cuestión que es muy común en las películas, pero que está basado en un hecho real, es que chinos que llegan a Nueva York, hay barrios chinos hasta en la Ciudad de México, el barrio de Dolores, muy cerca de la Alameda Central está el barrio chino, en la calle de Dolores. Recientemente yo estuve hospedado en un hotel que se llama Marlowe, en el barrio chino, y en San Francisco, en Nueva York, hay barrios chinos, en grandes ciudades, y chinos que han hecho mucho dinero, traen a chinos para mano de obra barata, por ejemplo, talleres textiles, de máquinas de coser. Hay una gran cantidad de chinos, hombres y mujeres, trabajando ahí en condiciones de esclavitud. Ya te traje, pero ahora tú me tienes que pagar el viaje, además yo guardo tu pasaporte, y no te puedes mover, estás en una fábrica como las de los barcos en calidad de esclavo y yo te pago lo que yo quiero, ¿sí? Y de ahí se surte Temu y Shine y otras marcas chinas, ¿sí? Alibaba, ¿sí? Y Alibaba viene. Sí, Alibaba, eso quiere decir beso en árabe. En árabe. Entonces, pues sí, como todas las monedas, tiene su lado oscuro y su lado brillante, ¿no? Y el maldito dinero, pues es lo que produce muchos fenómenos sociales. La trata de personas, no solo se refiere a prostitución, sino también a
todavía hay esclavitud en estos tiempos y los chinos son un ejemplo muy claro de la esclavitud laboral, ¿no? Están trabajando ahí. Vamos a mostrar rápidamente Va. China en 25,000 palabras para las personas, para el hombre que tiene prisa. China en 25,000 palabras. Ya vimos la biografía de Confucio, un filósofo muy importante que dio lugar a una religión, la historia de la muralla china, esta muralla que mide no sé cuántos kilómetros y que es un asombro de ingeniería y arquitectura, y era para proteger a los imperios chinos, ¿sí? Ahora es un atractivo turístico, pero todas las murallas están hechas con fines militares. Lo asombroso de esta es que son cientos de kilómetros, o sea que fueron cientos de años para construir la gran muralla china, y aquí está la historia. Este es otro filósofo importante, Lin Yutang, La importancia de vivir, ¿no? Este es un libro que está hecho para chinos, ¿sí? La filosofía china de humildad, de austeridad. ¿Para qué quieres tener más? Si puedes ser feliz con poquito. Y además en China pues no te queda de otra porque no te dan chance de tener más, ¿no? Pues te tienes... O sea, que está, digamos, dedicado a Buda, ¿no? Sí, un poquito puede ser feliz. O a Confucio o al Tao, ¿no? Sí. Y el embrujo de Shanghái, esta ciudad que aunque no es la capital, es Beijing, es Pekín, pues es una ciudad importante. Y dicen que en esta ciudad de Shanghái hay mucha vida nocturna, mucha actividad. Hay un fenómeno curioso, los chinos no producen cierto tipo de enzimas que nosotros producimos los occidentales. ¿Qué son las enzimas? Son unos elementos de nuestro metabolismo que nos sirve para procesar alimentos y bebidas. Los chinos no soportan mucho el alcohol, pero son dueños de grandes productores de viñedos, productores de vino. No soportan los productos lácteos, la leche, ¿sí? Entonces ellos crearon el tofu, el queso de soya, ciertos productos que son parecidos a los productos lácteos, porque no todos los chinos, pero muchos chinos no producen esta enzima y no pueden procesar ni el vino, es decir, las bebidas alcohólicas, ni los productos lácteos, la leche, ¿sí? Entonces ellos toman té. Es lo que te iba a comentar, el té, muy importante, ¿no? Para ellos. En China es muy importante el té de jazmín, sobre todo. Y en toda Asia se bebe más té que café. El café es más occidental. Por eso Inglaterra tuvo una colonia en China, Hong Kong, y la India durante muchos años fue un protectorado inglés, porque había una gran cantidad de hierbas. Los ingleses tienen una costumbre que se llama 5 o'clock, 5 de la tarde, un tecito, con unas pastitas que son unas galletitas. No le ponen azúcar, le ponen a veces el que le gusta leche al té, sobre todo el té negro, ¿sí? Y Inglaterra se surtía del té asiático, de la India y de Hong Kong. Por eso tenía esas colonias ahí, por el té. Exacto. Pero nosotros somos de la zona, gracias a los españoles, del café. Café, la El leche. chocolate, la leche. México es un país donde los adultos toman leche y realmente los becerros, para los cuales originalmente era la leche, los destetan y no vuelven a tomar leche. Nosotros somos los únicos mamíferos que en la vida adulta seguimos tomando leche. Si es que es leche eso que venden. No creo, ¿verdad? No, Ya- fórmula láctea o... Es China. Sí, no lo dudes, o leche en polvo. Es China. Sí, no lo dudes. Vamos a terminar como dicen nuestras farmacias acá, ¿no? Es lo mismo, pero más barato. Exacto. Sí, Y traen, hay que imaginarse todo lo que traen estos barcos gigantescos, que ahora hay unos barcos que traen no sé cuántos cientos de containers de mercancía china, ¿sí?
y uno pudiera pensar, pero con el flete se encarece. No, viene tal cantidad de productos que en México son baratos. Aquí un par de zapatos, una camisa, un pantalón chino es mucho más barato. Al mes me platicas cómo está, pero es mucho más barato. Pero, imagínate, o sea, digo, también la economía no está muy buena como para No, comprarte no te da de- no. unos zapatos de unos 2,000, 3,000 pesos, ¿no? De ahí te vas acomodando como Dios puede. Y originalmente la piratería de joyas y de ropa y de bolsos para mujer, que son carísimos, nació en China, ¿sí? Los clones. Alguna vez alguien me explicó, pero no entendí, que una cosa es un clon y otra cosa es algo pirata. Hablemos de un Rolex, ¿sí? Hay un Rolex pirata de 100 pesos y hay un clon de Rolex que vale 10,000 pesos. Claro, un original cuesta 60,000 pesos, ¿no? Entonces también hay, Digo, pero ya comprándote un Rolex Clone, ya das el, ya das el batazo, y ya te asaltan aquí en la esquina. te cortas la mano, Pues sí. prácticamente. Pero bueno, China es un fenómeno interesantísimo. No sé dónde van a parar los chinos. Militarmente son de peligro. De eso no se sabe mucho, pero sabemos que tiene un potencial nuclear gigantesco, tiene un ejército gigantesco, el ejército rojo. Pero mientras nos está invadiendo con productos. La guerra comercial también es muy importante y también significa millones y millones de dólares. Por cierto, los chinos compraron ya deuda interna de Estados Unidos. Por eso Trump los odia. Y por eso los chinos los tiene agarraditos del pescuezo. Deuda interna de Estados Unidos la han comprado los chinos. O sea que en algunos años ya será Estados Unidos, China. República Popular de los Estados Unidos chinos. Y en México también, a lo mejor no tanto los gobiernos, pero comercialmente el que tiene el poder económico tiene el poder político, aunque no se callen, pues si yo te vendo todo lo que consumes, ¿para qué quiero todavía gobernarte? No, tú cómprame, ¿Sí? ¿no? Y China, ahí está, y China crece y crece gracias a nosotros, y nos sigue vendiendo en cantidades gigantescas, en cantidades industriales. Exactamente. Ya hay tequila chino, no lo recomiendo, pero hay tequilas chinos. No, ya hay chino varias cosas. No, pues, ¿Cómo se llama? Aquí en Puebla, por ejemplo, el flor de cempasúchil, chino. Talavera china. Talavera china. ¿Cómo se llama? Chile poblano chino. Chino. Ahorita que vienen las Pascuas, chinas también ya hay. No, todos los adornos que se venden para Navidad son chinos. Por cierto, la china poblana no era china, era filipina, y no era poblana. Catarina de San Juan era filipina, pero puso de moda ese traje con lentejuelas, el traje de la china poblana, y pues ya se quedó. O sea que también Puebla es chino. Pues en parte. En parte. Sí. O sea que somos hijos de chinos. Chimpón. Sí. Chin poblano, su güey. Bueno, Sí. muchísimas gracias. Esto fue No Chat Mochan. Y participa, ya quedan pocos días. Mañana ya queda con Julio la florería. Participa, te vas a ganar 2 arreglos florales. Y si participas más, podrían darnos 3. Participa, ya es para el día de mañana. La verdad están fabulosos. Ya voy a empezar a mandar mi mensajito para que sigan compartiendo. Véanos también en Facebook. Da manita arriba para Facebook. Y muchísimas gracias aquí Y los comentarios, no olviden de cada programa, mándenos nuestros comentarios y corríjame cuando me equivoque. No, y también muchísimas gracias aquí a Víctor Arellano, muchísimas gracias, Antonio Jiménez. Esto fue No Chat Mochan de la radio de Acatepec. Continúanos viendo, hasta luego. Ya que sí.